El edificio más imponente del centro financiero brillaba cada mañana como un símbolo de poder. Cristales pulidos, mármol reluciente y oficinas donde se tomaban decisiones que movían millones. Allí trabajaba Adrián Valdés, uno de los empresarios más influyentes del país. Dueño de una cadena de inversiones tecnológicas conocido por su carácter frío y su disciplina férrea, Adrián vivía convencido de que el éxito era la única medida real del valor de una persona. En ese mismo edificio, cuando aún no amanecía, llegaba Clara. Vestía uniforme sencillo, cabello recogido y pasos silenciosos. Era la conserje encargada de limpiar los pisos ejecutivos antes de que los empleados ocuparan sus puestos. Pocos sabían su nombre, para la mayoría era solo la señora de la limpieza. Pero Clara llevaba consigo algo que no se compra con dinero, una dignidad serena y una mirada llena de luz. Cada mañana, mientras pulía los ventanales de la oficina principal, observaba la ciudad despertar. A veces susurraba pequeñas oraciones, otras veces cantaba suavemente canciones que le recordaban a su madre. Había aprendido desde niña que, aunque la vida fuera dura, siempre podía ofrecer una sonrisa. Adrián casi nunca notaba a quienes trabajaban fuera de su círculo directo. Su agenda estaba llena de reuniones, contratos y viajes. Sin embargo, una mañana llegó más temprano de lo habitual y la vio. Clara estaba acomodando unas plantas decorativas que alguien había dejado descuidadas en un rincón. Les hablaba en voz baja como si fueran seres vivos capaces de escucharla. Si les damos un poco de agua y paciencia, volverán a florecer, murmuraba. Adrián se detuvo, intrigado. ¿Cree que las plantas entienden?, preguntó con una media sonrisa escéptica. Clara se sorprendió al verlo allí tan temprano, pero no perdió la calma. No lo sé, señor, pero sé que todo mejora cuando recibe cuidado. Aquella respuesta quedó resonando en la mente de Adrián durante todo el día. Las semanas siguientes coincidieron varias veces. Clara siempre lo saludaba con respeto pero sin temor. No bajaba la mirada ni fingía una sonrisa obligada. Era auténtica. Un día, Adrián notó que ella llevaba un libro gastado en su bolso. ¿Le gusta leer?, preguntó, sorprendido. Mucho. Es mi manera de viajar sin salir de casa, respondió con una sonrisa. Esa sencillez comenzó a inquietarlo. Adrián estaba acostumbrado a conversaciones sobre cifras, estrategias y poder, pero con Clara hablaba de cosas simples, la lluvia, los recuerdos de infancia, los sueños que se guardan en silencio. Descubrió que ella mantenía a su hijo estudiando con grandes sacrificios y que, aún así, nunca se quejaba. Un día, la empresa enfrentó una crisis inesperada. Una inversión fallida amenazaba con destruir años de trabajo. Adrián pasó noches sin dormir, consumido por el miedo al fracaso. Una madrugada, al salir de su oficina, encontró a Clara limpiando el pasillo. A veces todo parece derrumbarse, dijo él, sin saber por qué le confiaba aquello. Como si nada fuera suficiente. Clara dejó el trapo a un lado y lo miró con serenidad. Cuando mi esposo enfermó y lo perdí, pensé que mi mundo se había acabado. Pero entendí que el valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de dar, incluso en la tristeza. Adrián sintió un nudo en la garganta. Nadie le hablaba así, nadie le recordaba que detrás del traje había un hombre vulnerable. Poco a poco comenzó a quedarse después del horario laboral solo para conversar con ella. Aprendió que Clara había renunciado a muchos sueños personales para cuidar de su familia. Sin embargo, nunca hablaba con resentimiento. Siempre encontraba una enseñanza en cada dificultad. La transformación en Adrián fue casi imperceptible al principio. Empezó a tratar con más respeto a sus empleados, a escuchar ideas que antes habría descartado. Implementó cambios en la empresa para mejorar las condiciones de trabajo. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse qué significaba realmente el éxito. Una tarde, invitó a Clara a tomar café en la cafetería del edificio. Ella dudó, consciente de la diferencia entre sus mundos, pero aceptó. ¿Por qué yo?, preguntó con honestidad. Porque usted ve cosas que yo no veía, respondió él.
Porque me recordó que todo mejora cuando recibe cuidado. Clara sonrió, comprendiendo que algo profundo estaba ocurriendo. La relación entre ellos no fue inmediata ni sencilla. Hubo murmullos, miradas críticas y prejuicios. Muchos no entendían que podía unir a un magnate con una conserje humilde. Pero lo que compartían iba más allá de las apariencias. Era una conexión basada en la admiración mutua y el respeto. Adrián comenzó a visitar el pequeño barrio donde Clara vivía. Conoció a su hijo, un joven brillante y educado. Descubrió una comunidad solidaria, llena de vida y esperanza, a pesar de las limitaciones económicas. Esa realidad le abrió los ojos. Tu mundo es más rico que el mío, le confesó un día. La riqueza no siempre se mide en dinero, respondió ella suavemente. El amor nació sin que ninguno lo planeara. No fue un romance de lujo ni de ostentación. Fue un vínculo construido en conversaciones sinceras, en apoyo mutuo y en una profunda gratitud por haberse encontrado. Cuando Adrián hizo pública su relación, muchos cuestionaron su decisión. Pero él ya no vivía para satisfacer expectativas externas. Había aprendido que el verdadero poder está en elegir con el corazón. Clara, por su parte, nunca dejó de ser quien era. Continuó siendo amable, sencilla y firme en sus valores. No permitió que la riqueza cambiara su esencia. Más bien, fue su esencia la que transformó el mundo de Adrián. Con el tiempo, él creó una fundación para apoyar la educación de jóvenes de bajos recursos, inspirado por la historia de Clara y su hijo. Descubrió que ayudar a otros le brindaba una satisfacción que ningún contrato millonario había logrado darle. Una noche, mientras observaban la ciudad desde la terraza del edificio donde todo comenzó, Adrián tomó la mano de Clara. Nadie imaginó que tú cambiarías mi destino, dijo con emoción. Me enseñaste a ver, a sentir y a vivir de verdad. Clara apoyó su cabeza en su hombro. Solo te recordé quién eras antes de que el mundo te convenciera de que el dinero lo era todo. Y así, en medio de luces y sombras, nació una historia que rompió barreras sociales y demostró que la grandeza no depende del poder económico, sino de la capacidad de amar con humildad y valentía. Porque a veces, la persona que parece más sencilla es quien tiene la fuerza suficiente para transformar un imperio, y el corazón de quien lo dirige. La noticia de su relación comenzó como un rumor suave en los pasillos del edificio, pero pronto se convirtió en un murmullo constante. Algunos empleados observaban con sorpresa cómo el poderoso Adrián Valdés, conocido por su carácter distante y su mente calculadora, ahora sonreía con mayor frecuencia. Otros susurraban con escepticismo, incapaces de comprender cómo una conserje humilde había logrado acercarse al hombre más influyente de la compañía. Clara, sin embargo, no cambió su rutina. Seguía llegando antes del amanecer, limpiando con dedicación cada rincón, saludando con respeto a quienes la cruzaban. No buscaba protagonismo ni aprobación. Sabía quién era y eso le bastaba. Su serenidad era precisamente lo que más desconcertaba a quienes intentaban juzgarla. Adrián comenzó a experimentar una transformación más profunda de lo que él mismo esperaba. Ya no veía el edificio como un símbolo de poder, sino como un lugar lleno de personas con historias invisibles. Empezó a detenerse a conversar con empleados que antes apenas notaba. Preguntaba por sus familias, escuchaba sugerencias, mostraba interés genuino. Algo en él se estaba ablandando, y ese cambio tenía nombre. Una tarde, mientras revisaban documentos en su oficina, Adrián miró a Clara con una mezcla de gratitud y asombro. Toda mi vida creí que debía demostrar fortaleza siendo impenetrable, confesó. Pero tú me enseñaste que la verdadera fortaleza está en permitirse sentir. Clara dejó el trapo que sostenía y lo observó con dulzura. No te enseñé nada que no llevaras ya dentro. Solo te ayudé a recordarlo. Esa noche caminaron juntos por el centro de la ciudad. Adrián, acostumbrado a autos de lujo y eventos exclusivos, disfrutaba ahora de algo mucho más sencillo, compartir un helado en una banca del parque. Clara reía con naturalidad, y él sentía que cada risa derribaba un muro invisible que había construido durante años. Sin embargo, no todo fue sencillo.
Algunos socios comenzaron a cuestionar sus decisiones empresariales, insinuando que su relación podía afectar su imagen pública. Incluso uno de ellos sugirió que debía cuidar su reputación. Adrián escuchó en silencio, pero esta vez no permitió que el orgullo lo guiara. Mi reputación no depende de con quién camino, sino de cómo actúo, respondió con firmeza. Aquella declaración marcó un punto de quiebre. Por primera vez, defendía algo que no estaba relacionado con dinero ni poder, sino con su propia felicidad. Clara también enfrentó desafíos. Algunas personas la miraban con desconfianza, creyendo que su cercanía con Adrián era interesada. Pero quienes la conocían sabían la verdad. Su vida seguía siendo sencilla. Continuaba apoyando a su hijo en sus estudios, ayudando a vecinos cuando podía y participando en actividades comunitarias. El dinero no la deslumbraba, lo que valoraba era el respeto y la honestidad. Un día, el hijo de Clara fue aceptado en una prestigiosa universidad gracias a su esfuerzo académico. Adrián se ofreció a cubrir los gastos, pero Clara dudó. No quiero que sienta que debe nada a nadie, dijo ella. Adrián comprendió entonces la profundidad de su integridad. No será una deuda, respondió. Será una inversión en el futuro de alguien que se lo merece. Esa conversación consolidó aún más su vínculo. No era solo amor romántico, era admiración mutua, confianza y una visión compartida de lo que realmente importa. Con el paso de los meses, Adrián lanzó oficialmente una fundación educativa inspirada en la historia de Clara. Su discurso de inauguración sorprendió a todos. Durante años creí que el éxito consistía en acumular riqueza, dijo frente a empresarios y periodistas. Pero aprendí que el verdadero legado se construye cuando ayudamos a otros a crecer. Clara observaba desde un costado, orgullosa pero discreta. Sabía que aquel cambio no era superficial. Adrián ya no buscaba solo expandir su imperio, quería generar impacto positivo. Una noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento de Clara, un lugar lleno de fotografías familiares y plantas cuidadas con esmero, Adrián la miró con emoción contenida. Mi vida estaba llena de logros, pero vacía de sentido, confesó. Tú le diste significado. Clara tomó su mano. No fui yo sola. Fuiste tú quien decidió cambiar. El amor entre ellos no era un cuento de hadas perfecto. Tenían diferencias, discutían a veces sobre prioridades y ritmos de vida. Pero aprendieron a escucharse, a ceder y a crecer juntos. Cada desafío fortalecía su conexión. Con el tiempo, Adrián decidió mudarse a un hogar más sencillo, lejos del exceso que había caracterizado su vida. No necesitaba demostrar poder a través de lujos, había descubierto una riqueza más profunda en la tranquilidad y la compañía sincera. La prensa eventualmente dejó de enfocarse en la diferencia social entre ellos y comenzó a hablar del impacto social de sus proyectos. Lo que inició como una relación inesperada se convirtió en una historia de transformación personal y comunitaria. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la terraza del edificio donde todo empezó, Adrián abrazó a Clara con suavidad. Nadie imaginó que una conserje humilde marcaría el destino de un magnate, susurró. Clara sonrió, apoyando su cabeza en su pecho. A veces, el destino solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Y en esa frase se encerraba toda la verdad de su historia. No fue el dinero, ni el poder, ni la posición social lo que cambió sus vidas. Fue la capacidad de mirar más allá de las apariencias, de reconocer el valor del otro y de permitirse amar sin miedo al que dirán. Porque al final, la grandeza no está en los títulos ni en las cuentas bancarias. Está en la humildad de reconocer que todos, sin importar nuestra posición, podemos aprender de alguien que ve el mundo con sencillez y bondad. Así, la conserje humilde no solo cambió la vida de un magnate. Transformó su manera de entender el éxito, el poder y el amor. Y en ese proceso, ambos descubrieron que el verdadero destino no se impone con riqueza, se construye con el corazón.